Desertificación. La amenaza de Estados Unidos sobre Colombia. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos los grandes temas del país con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano. También los temas internacionales con impacto en la región. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre un tema que podría cambiar radicalmente la relación entre Colombia y Estados Unidos: la posible desertificación en la lucha contra las drogas. ¿Qué significa esto? ¿De dónde viene este mecanismo? ¿Por qué un país como Colombia, que durante más de 3 décadas ha mantenido la certificación, podría hoy perderla? ¿Qué implicaciones tendría en lo político, lo económico y lo social? Hasta hoy, lunes 15 de septiembre, Estados Unidos tiene el plazo de tomar una decisión clave: certificar o desertificar a Colombia. Y aunque suene a trámite burocrático, estamos hablando de un proceso que puede afectar desde la cooperación militar y policial hasta la economía nacional y la credibilidad internacional del país. Para entender la magnitud del asunto, vamos a retroceder en el tiempo y analizar cómo nació este mecanismo de certificación y cómo se ha aplicado en el pasado. La certificación en la lucha contra las drogas se originó en la Ley de Asistencia Extranjera de 1961, una norma que buscaba condicionar la ayuda internacional de Estados Unidos a ciertos estándares de cooperación. En aquel momento no era una herramienta central, pero a medida que la política antidrogas fue ganando protagonismo en Washington, especialmente bajo el gobierno de Ronald Reagan, el mecanismo se convirtió en un arma diplomática de gran alcance. Las reformas de 1986 y 1988 marcaron un punto de inflexión. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos debía informar al Congreso cada año sobre los países que jugaban un papel clave en la producción y el tránsito de drogas ilícitas. La regla establecía que antes del 1 de noviembre debían ser identificados y antes del 1 de marzo se tenía que decidir si habían cooperado lo suficiente. Esa cooperación se evaluaba en función de resultados concretos: erradicación de cultivos, incautaciones, extradiciones. Pero también contaba un factor mucho más subjetivo: la percepción que tuviera Washington sobre la disposición política de cada gobierno. Aquí se introdujo un matiz polémico. La ley permitía que el presidente certificara a un país aunque no cumpliera plenamente los requisitos, siempre que fuera considerado de interés nacional para Estados Unidos. Fue así como México, a pesar de las acusaciones reiteradas de corrupción y complicidad con el narcotráfico, nunca fue desertificado. El interés geopolítico pesó más que los indicadores. Pero, ¿qué ocurre cuando un país es desertificado? Las consecuencias no son menores. Se suspende la mayoría de la asistencia exterior, incluidos fondos para cooperación militar y programas de desarrollo, aunque se mantiene una parte de la ayuda estrictamente antinarcóticos y la asistencia humanitaria. Estados Unidos también vota en contra de los préstamos solicitados por ese país en organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, lo que puede afectar su acceso a financiamiento internacional. En algunos casos se aplican sanciones comerciales, como el aumento de aranceles o la eliminación de beneficios preferenciales. Incluso se retiran los seguros contra riesgos políticos que permiten a las empresas estadounidenses invertir en el país con mayor confianza. Es decir, la desertificación no solo es un golpe simbólico, puede convertirse en una verdadera crisis económica y diplomática. En la historia reciente hay varios ejemplos.
Durante los 80 y los 90 fueron desertificados países como Irán, Siria, Birmania, Afganistán, Panamá y Nigeria. Y Colombia no estuvo exenta. Nuestro país fue desertificado entre 1996 y 1997 bajo el gobierno de Ernesto Samper Pizano, cuando el escándalo del Proceso 8000 demostró que su campaña presidencial había recibido dinero del Cartel de Cali. El mensaje fue contundente. Para Estados Unidos, Colombia no era un socio confiable. Esa desertificación golpeó la relación bilateral y puso al país en una situación de aislamiento diplomático. Después, con el Plan Colombia, a finales de los 90, la cooperación se fortaleció y desde entonces Colombia ha sido certificada año tras año, incluso en momentos en los que las cifras de cultivos de coca generaban preocupación en Washington. Aún así, las tensiones nunca desaparecieron del todo. De hecho, las críticas internacionales llevaron a que en 2002 se reformara el sistema de certificación. Desde ese momento, el presidente de Estados Unidos debe presentar un informe cada 15 de septiembre, señalando a los principales países productores y de tránsito de drogas. Allí puede identificar a los que no cumplieron sus compromisos en los 12 meses anteriores. Pero la clave está en que el margen de discrecionalidad sigue siendo amplio. En última instancia, el presidente conserva la potestad de imponer sanciones o, por el contrario, mantener la certificación por razones de interés nacional. En otras palabras, más allá de las cifras, lo político pesa tanto como lo técnico. Y es precisamente en este punto donde Colombia enfrenta el mayor desafío. En materia de resultados, el país ha mostrado cifras históricas en incautaciones. Solo en 2024 se decomisaron 960 toneladas métricas de cocaína y base de cocaína, un aumento del 14% respecto a 2023. También se incautaron más de 3.000 toneladas métricas de precursores sólidos y más de 4 millones de galones de precursores líquidos. Sin embargo, estos aparentes resultados positivos se explican, entre otras, por el crecimiento de los cultivos de coca en un 10% entre 2022 y 2023, llegando a 253.000 hectáreas sembradas. Este es uno de los puntos más delicados. El gobierno de Gustavo Petro ha prometido reducir los cultivos en un 40% para 2026 y ofrecer alternativas económicas a 50.000 familias campesinas. Pero los resultados no han convencido a la Casa Blanca, porque ha sido más evidente el aumento de los grupos armados y el fortalecimiento del narcotráfico. A estas cifras se suman los factores políticos. Con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la relación bilateral se ha vuelto más áspera. El episodio de enero, cuando Petro desautorizó vuelos con inmigrantes deportados desde Estados Unidos, desató tensiones inmediatas y una amenaza de sanciones arancelarias. Más tarde, en una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el presidente colombiano sugirió que la legalización de la cocaína podría ser una salida al fracaso de la guerra contra las drogas. La propuesta, lejos de generar un debate académico, provocó incomodidad y desconfianza en Washington. Las declaraciones críticas de Petro contra el gobierno estadounidense en redes sociales tampoco han ayudado a calmar el ambiente. Se suma también las declaraciones en contra de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, quienes la semana pasada viajaron a Washington para advertir sobre los riesgos de una desertificación. La visita fue interpretada por Petro como una usurpación de funciones, pero mostró que en Colombia
existe un consenso político más amplio sobre la gravedad del asunto. Entonces, ¿qué está realmente en juego? Si Colombia es desertificada, se vería afectada la cooperación bilateral que en 2023 alcanzó los 743 millones de dólares. Se pondrían en riesgo proyectos de seguridad, desarrollo rural y lucha contra el crimen organizado. La desertificación también podría significar el voto en contra de Estados Unidos en préstamos internacionales, un golpe difícil para la economía colombiana. Y no hay que olvidar que Trump ha demostrado un estilo de política exterior mucho más transaccional, dispuesta a usar herramientas como esta para presionar a gobiernos con los que mantiene tensiones. El panorama, por tanto, no es alentador. La desertificación sería vista como un castigo político y pondría en entredicho más de 3 décadas de cooperación. El riesgo no solo es perder apoyo económico, sino que Colombia quede marcado como un país que no cumple con sus compromisos internacionales, debilitando su posición diplomática en la región y en el mundo. Frente a este escenario, el gobierno colombiano tiene pocas pero claras opciones. La primera es mostrar resultados inmediatos, no solo promesas de largo plazo. Washington quiere ver reducción de cultivos, extradiciones efectivas y golpes contundentes a los grandes capos. La segunda es fortalecer la diplomacia y evitar choques innecesarios con la administración Trump. La tercera, diversificar alianzas internacionales, aunque lo cierto es que ninguna puede reemplazar el peso estratégico de la relación con Estados Unidos. La certificación, en últimas, no es un examen de matemáticas con cifras exactas. Es un termómetro de la relación política, y en esa ecuación, las declaraciones incendiarias o las propuestas disruptivas como la legalización de la cocaína pueden ser interpretadas como una falta de cooperación, más allá de los números de incautaciones o de los planes de sustitución de cultivos. Por eso, lo que se juega a Colombia este 15 de septiembre es mucho más que una decisión técnica. Es la credibilidad internacional de su política antidrogas, la estabilidad de su economía y el futuro de su relación con el principal aliado que ha tenido en seguridad durante las últimas 3 décadas. La desertificación, entonces, es un arma diplomática de doble filo. Nació para presionar la cooperación, pero en la práctica puede convertirse en una sanción que debilita la lucha contra el narcotráfico y castiga a los mismos países que se supone busca fortalecer. La pregunta que queda es si el gobierno de Gustavo Petro podrá manejar con habilidad estas tensiones. ¿Será capaz de mostrar resultados concretos que convenzan a Washington? ¿Podrá suavizar las fricciones políticas y recuperar el tono colaborativo que siempre caracterizó la relación bilateral? ¿O veremos por primera vez en casi 3 décadas que Colombia sea desertificada? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que hoy lunes se conocerá la decisión y sus consecuencias marcarán el rumbo de la política antidrogas en los próximos años. La desertificación no solo pondría a prueba al gobierno de Petro, sino que obligaría a todo el país a replantearse su papel en la lucha contra las drogas y en su relación con el mundo. Gracias. Muchas gracias por acompañarme una vez más en este episodio de Píldoras del Saber, el cual espero me ayuden a difundir con sus familiares y amigos. Los espero, como de costumbre, el próximo lunes a las 7 p.m, Dios mediante, a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta luego.